Un trauma emocional es una memoria emocional, una memoria que parte de una situación impactante que no integramos o no aceptamos y que quedó permanentemente ahí establecida. Como estamos hablando de traumas gestacionales, podemos mirarlo desde qué le ocurrió a mi madre cuando yo estaba en el útero materno para generar un trauma en ella que yo he absorbido, o qué he vivido yo, pero esto ya sería en segunda instancia. Abro un paréntesis, el programa, o sea, las grabaciones están disponibles durante 2 meses para que vosotras podáis profundizar en vuestro proceso y, llegado el caso, si queréis, podáis hacerlo con vuestros hijos. Si vosotras fuisteis mamás, pues podéis hacer todo el viaje a vuestro propio útero, que estamos yendo al útero de nuestra madre, sanamos primero nosotros y luego sanamos a nuestros hijos. Entonces, es una memoria emocional que se da por una situación impactante que no la hemos aceptado o que no la hemos integrado o que no la hemos sabido gestionar y que queda permanentemente activada. Ya os lo adelanto, la diferencia entre un trauma emocional y un bloqueo emocional, fijaros, los dos son emociones, pero uno es traumático, trauma, plof, es una losa, ahí, y en cambio un bloqueo, bueno, pues es algo que no es tan losa, que es así como más fluidito, pero el trauma no, el trauma es súper sólido, boom, te cae encima un trauma, vale, y en cambio el bloqueo es como más permeable. Entonces, el trauma queda permanentemente activado. El trauma está activado siempre. Y esto va a impedir, entre otras cosas, pues que accedamos a cierto rango de emociones, va a impedir que podamos... es como si el trauma secuestrase partes de nuestro cerebro. Digamos que el trauma lo que hace es que crea un circuito neuronal, dentro de todas las redes neuronales se crea como un circuito que queda activado por el trauma y las otras partes del cerebro, digamos, que quedan como ensombrecidas, eclipsadas, quedan como ocultas. Entonces, las otras partes de la función cerebral quedan como un poquito mermadas o disminuidas. Entonces, el trauma crea también, aparte de como de esa disfunción cerebral, que puede ser, por ejemplo, una dificultad en el aprendizaje o una dificultad, pues, en algún tipo de memoria o en alguna dificultad en recuerdos. Por ejemplo, cuando se ha vivido un trauma, uno de los elementos por los que podemos empezar a detectar que una persona tiene un trauma es cuando te dice: es que yo entre esta edad y esta edad o en esta etapa de mi vida no tengo recuerdos, porque los recuerdos de alguna forma desaparecen, porque recordar sería abrir el trauma. Y entonces el trauma busca la manera, nuestro cuerpo, que nos defiende, que nos cuida, busca la manera de que no se abra o no se active ese trauma. Entonces es como que la memoria de un tiempo desaparece. Entonces, como os digo, el trauma puede producir esa atonía emocional que es como tarifa plana, aquí no pasa nada, parece que no siento, que no padezco, tampoco disfruto. Ojo, porque el trauma no es solamente que no sufro, no padezco, es que tampoco disfruto, que es la otra parte. Puede también ocasionar como esa merma de capacidad mental, no solamente emocional, sino mental también. Nos quita esa libertad emocional, nos quita libertad mental. Esta red neuronal queda activada como un arbolito de Navidad, está siempre ahí parpadeando y queda la otra zona del cerebro como oscurecida. Y en la medida que nosotros vamos liberando la información del trauma, es como si este arbolito de Navidad, la intensidad de estas luces del arbolito de Navidad que está activado fuese disminuyendo y esta red eléctrica a la vez fuese permitiendo que se ilumine las otras partes del cerebro que estaban más oscuras, ¿vale? ¿Cómo podemos vivir esta información del trauma emocional a nivel mental? Pues mirad, por ejemplo, puede que haya pérdida en la atención, puede que en una edad joven de nuestra vida, en una edad más temprana, podamos tener una atención más o menos plena, más o menos constante, pero según vamos avanzando en edad,
el trauma se solidifica más, como que se vuelve más consistente con el tiempo, y entonces es como que esa atención se va perdiendo. Es como que esa capacidad de atención completa como que se va mermando o va disminuyendo. Las sensaciones en el cuerpo físico. Puede que no tengamos mucha capacidad de recibir sensaciones en el cuerpo físico. Yo, por ejemplo, en procesos terapéuticos, en una primera sesión, cuando hablo con las personas, cuando hago como un diagnóstico, como veo qué es lo que está pasando ahí, si la persona, por ejemplo, me dice que no tiene recuerdos de cierta etapa de su vida, sobre todo la infancia, o que no consigue tener sensaciones corporales o no escuchar el cuerpo, o que la mente va por un lado, hay una disociación entre la mente, las emociones y el cuerpo, es como la mente va por un lado y el cuerpo va por otro, o que tiene muchísima actividad mental pero corporalmente no se siente. Bueno, pues esto todos son síntomas o efectos. Puede ser que estos sean síntomas o efectos del trauma, entre otras cosas. Entonces, nos impide también, esta parte del trauma, nos impide también, como os decía, un tipo de pensamiento, que es un pensamiento complejo, que puede ser un pensamiento, impide o debilita, no significa que lo impida 100%, puede estar más débil ese pensamiento complejo, que puede ser el pensamiento de las matemáticas, el pensamiento de jugar al ajedrez, el pensamiento de encontrar soluciones rápidos en situaciones normales, pues por ejemplo voy por la calle en una ciudad nueva y de repente me tengo que reubicar porque parece que estoy perdida, y esa capacidad de reubicarme rápido, de orientarme, de saber dónde estoy, de tomar una decisión de si voy hacia aquí o hacia allá. Entonces ese tipo de pensamiento también queda un poco como disminuido como efecto del trauma. También la autoconciencia, la conciencia de uno mismo puede quedar afectada. También queda afectada la capacidad, como os decía, de tomar decisiones, la rapidez en tomar decisiones. También puede quedar afectada nuestra adaptación y la capacidad de planificación, adaptación al mundo, adaptación a las circunstancias nuevas, adaptación a nuevas vivencias y la planificación. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando estamos en una situación de trauma, estamos en una situación de vigilancia extrema. Por ejemplo, el TDAH, una de las características del TDAH, que por cierto está viendo ahora un congreso gratuito en el que yo estoy ofreciendo las inscripciones junto con otras más personas, porque yo he hablado de esto, he hablado de metagenética y TDAH. Después os paso el enlace, aunque creo que ya lo tenéis en el grupo, porque hoy es el segundo día de 4, entonces todavía podéis ver cositas. Pues por ejemplo, el TDAH, una de las características de ese déficit de atención puede ser la hiperactividad. Pueden ser que los niños y luego los adultos estén que no paran quietos de un lado para el otro, todo el tiempo como buscando cosas para hacer o estando en hipervigilancia. O sea, atención al mundo externo, no sea que vaya a ocurrir algo. Es como miedo a que vaya a ocurrir algo. Esto suele ocurrir, no sé si os ha pasado en alguna ocasión, de ir a un sitio nuevo y llegáis a ese sitio nuevo donde hay más personas. Imaginaros una fiesta, os invita una persona a una fiesta y a lo mejor le preguntáis cuántas personas van a estar, quiénes somos, en dónde lo vas a hacer, en qué va a consistir la fiesta. Estos son factores de hipervigilancia, no es curiosidad. Es como, vale, tengo que tener un marco para saber cómo voy a estar ahí y decidir si voy o no voy. Y si tengo que ir un poquito como obligada, yo primero tengo que tener todas estas respuestas para ir tranquila. Y aún así, cuando llego al lugar, me pongo en un sitio, pues imaginaros, cerca de una pared, cerca de como un poco esta parte protegida, ¿no? O sea, donde tengo yo la atención hacia adelante, mis ojos, mi vista, hacia la gente, y por aquí detrás como protegida, ¿no? Por aquí que no pase nada, porque por aquí no puedo vigilar. Y aquí hacia adelante, pues miro quiénes están, quiénes son, no sé qué, busco contacto visual, estoy creando un espacio de seguridad para poder interactuar con ese grupo. Entonces esto es una característica de la hipervigilancia. Otra puede ser justo la contraria, llegar a un sitio, echar un visual súper rápido, un 360 grados ahí, súper rápido a ver quién es y quién no es, y de repente empezar
activarme, algo me genera una activación y empiezo rápidamente a hablar con todo el mundo, como llevando el control. Eso es una acción de control, llegar a un sitio y ponerse hiperactivo a hablar con todo el mundo. Eso es un control que hacemos dentro de esa hipervigilancia. Lo voy a controlar todo, voy a hablar con todos, que nadie se me acerque de sorpresa, ya me voy a acercar yo a todos. O sea, es como, ¿no? ¿Alguien se siente identificada en esto, en alguno de estos aspectos que estoy diciendo? Tanto el de me pongo aquí pegadita a la pared y que me trague la tierra y este es mi sitio y aquí no entra nadie, o yo empiezo como sí con todo el mundo. Pues esto es cuando os digo esa necesidad de controlarlo todo y de observarlo todo, esa hiperactividad o esa necesidad de supercontrol. Y a veces decimos, es que soy tímida. No, es que no eres tímida, es que estás actuando bajo mecanismos de defensa, porque hay una memoria traumática que has vivido tú o que ha vivido tu madre cuando te estaba gestando, que necesitas tenerlo todo bajo control. Entonces, o te quedas en la esquinita como una hormiguita muerta, lo cual no te define, o bien te pones a ser el corro de la patata allí en el centro, como controlándolo todo, porque tú llevas la dirección de la reunión, por ejemplo. ¿Qué es cualquiera de las dos acciones que nos reportan? Muchísimo cansancio. Luego podemos llegar a casa y estar 2 días tumbadas en la cama. Bueno, a lo mejor no podemos estar tumbadas en la cama, pero como un cansancio extremo, porque me he hiperactivado, porque he puesto la atención, porque estoy viviendo en supervivencia, o estoy sobreviviendo, o estoy activando mecanismos de supervivencia, fijaros, incluso yendo a una fiesta con amigos. Esto puede pasar también con la pareja. Si genera inseguridad o creencias, que las vamos a ver después, o creencias que tienen que ver con la inseguridad, llegar a un sitio y establecer este control. Y aunque no esté pasando nada entre la pareja y X persona, mi mente me hace imaginar que está habiendo una interacción. Esto también tiene que ver con los patrones con las creencias que hemos establecido y bueno, eso lo hablamos un poco después, pero como estamos hablando de cómo nos situamos ante ciertas circunstancias, también se pueden estar dando situaciones de hipervigilancia en lugares a los que se va con la pareja e incluso estar representando mentalmente situaciones que realmente físicamente no se están dando. Entonces, claro, después a veces ocurren situaciones de y porque no estoy tranquila con mi pareja, y porque no me aguanta ninguna, y porque no sé qué. ¿Desde dónde estás viviendo tú esta relación de pareja? ¿Qué ha pasado en el útero materno cuando tu madre te estaba gestando? A lo mejor hubo una infidelidad, a lo mejor hubo un miedo, a lo mejor no hubo infidelidad, pero hubo un miedo muy grande por parte de tu madre, que ahora te repercute. A lo mejor tu madre fue abandonada por la pareja, o a lo mejor el padre no reconoció su paternidad y no estuvo presente, estuvo ausente todo el rato, o sea, no se conoce al padre. Entonces, fijaros los traumas, cómo se pueden estar manifestando. Entonces, un trauma es como cuando yo tengo un barquito amarrado al puerto, allí con todas sus cuerdas gordotas, y lo tengo ahí bien amarrado, y un bloqueo es cuando yo estoy navegando con mi barquito y de repente echo el ancla y allí me quedo un rato. Entonces el bloqueo tiene una intensidad menor, es como un ancla, es como anclar el barco, como fondearlo, lo fondeo por aquí, lanzo el ancla, y el trauma es como un amarre, el trauma es como más consistente, como más fuerte. Y la forma que tiene de expresarse el trauma y el bloqueo es diferente. El bloqueo se da cuando también se han vivido, hasta ahora hemos hablado del trauma, son situaciones de un nivel de intensidad muy fuerte o de un nivel de intensidad medio, pero con mucho a lo largo de mucho tiempo. Hay 2 factores en el trauma: la intensidad muy fuerte, poco tiempo pero mucha intensidad, o una intensidad media pero prolongada en el tiempo. Si la mamá vive una situación de estrés a lo largo de todo el embarazo, eso puede ser un efecto de trauma para el bebé, porque es a lo largo de todo el embarazo. Si la mamá vive una situación muy estresante en un periodo muy corto de tiempo, que pueden ser 24 horas, 48 horas, una semana, pero es mucha intensidad,
entonces ahí también hay un trauma. Por ejemplo, un efecto de trauma de máxima intensidad puede ser vivir un accidente de coche, un accidente de tren, o imaginaros pues un caso extremo, estar de turista en Nueva York en el atentado de las Torres Gemelas en ese mismo momento que se produce el impacto. ¡Boom! Ahí tienes un momento puntual de segundos o de minutos que te generan un trauma que, bueno, de los épicos, ¿no? Para toda la vida. Entonces el trauma es esa situación emocional muy intensa en poco tiempo o de menor intensidad, pero a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, discusiones en la familia o vivir situaciones de peleas o situaciones de agresividad física o verbal a lo largo de todo el embarazo. Puede ser que lo viva en primera persona, que me esté pasando esto a mí, o puede ser que lo esté viendo, que esté ocurriendo en mi casa, que a lo mejor no es hacia mí, pero sí es en el entorno familiar o incluso en el entorno laboral. A mí no me pasa nada en el entorno laboral, pero a una compañera, a un compañero, estoy todo el tiempo como con esta sensación de malestar, de agobio. Entonces ahí también se está produciendo un trauma, aunque no se vive en primera persona, o puede ser un motivo de trauma. Y entonces los bloqueos son situaciones impactantes que no aceptamos, pero de menor intensidad, o que hemos gestionado, o que las hemos gestionado, porque el trauma no sabemos gestionarlo, o no hemos podido gestionarlo. El trauma quedó sin gestionar, lo viví y ale, ahí va. Es como la ropa sucia, ahí la dejo, ni la lavo. En cambio, el bloqueo emocional, bueno, he lavado la ropa, ha vuelto a salir sucia, pero por lo menos la he lavado un poco. El bloqueo es que he interactuado con él, que he interactuado con ese episodio, que no ha llegado a tomar la categoría de traumático porque he interactuado con él, aunque no lo he resuelto del todo, o porque esa acción no fue tan fuerte, tan violenta, o porque el tiempo no fue tan largo. Entonces se queda como en un bloqueo, no se queda como un trauma. La intensidad es menor, el tiempo es menor, y yo de alguna forma, o la mamá, cuando yo estaba en el útero materno, de alguna forma lo ha sabido gestionar, aunque no lo ha gestionado completamente. Entonces, la diferencia entre trauma y bloqueo es que el trauma, estas lucecitas de Navidad de nuestro cerebro están siempre activadas, tenemos el arbolito de Navidad siempre puesto, y el bloqueo emocional es como que se enciende y se apaga. El trauma está siempre conectado, es una información que está siempre presente. Y el bloqueo emocional va y viene. El bloqueo se pueden dar circunstancias en las que se me active esa información y, por ejemplo, se puede activar por resonancia, a nivel vibracional, por conectarme con otras personas o por ver situaciones, parejas o similares. A lo mejor yo estoy tan tranquila y de repente veo una situación pues por la televisión o en persona que me activa un recuerdo, que me activa una memoria, entonces se me activa esa parte de bloqueo emocional. Entonces, también tiene que ver con nuestras redes neuronales en el cerebro, lo que pasa que no siempre están activadas, no siempre están encendidas. Nuestro arbolito de Navidad lo encendemos y lo apagamos, como cuando encendemos el arbolito por la noche y por el día lo apagamos. En el bloqueo, esta activación es temporal y se puede dar, ya os digo, porque me encuentro, fijaros, porque me encuentro con situaciones similares o porque me encuentro con personas que tienen un bloqueo similar o que han vivido un trauma similar. A veces, por resonancia, nos encontramos con personas, que puede ser incluso una pareja, que ha vivido una situación similar y entonces al estar con esa persona, que puede ser una pareja, un amigo, un compañero de trabajo, al estar con esa persona se nos activa nuestra propia información emocional, que esto es algo, yo creo que no lo estamos pensando siempre, que es algo bastante desconocido y que tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. La resonancia energética en cualquier situación puede activar en nosotros memorias o emociones. Y entonces podemos pensar, ¿por qué con esta persona estoy tan bien, me siento tan equilibrada? Y con esta, cada vez que la veo parece que hay algo en mi interior que me inestabiliza, que me saltan chispas, que me siento incómoda, que estamos en una plena discusión todo el tiempo. Y luego yo lo quiero muchísimo,
a él, a ella, a quien sea, pero luego resulta que cuando hay una interacción es que saltan chispas. Bueno, pues puede que os esté activando información emocional y esto es algo que no tenemos en cuenta. ¿Cómo interactúo con la persona? No solamente es que una persona me guste porque tiene una cara bonita, porque tiene un buen corazón, porque tiene unas maneras nobles, porque mira qué guay, ya el aspecto físico, qué guapo, qué guapa, qué amable se le ve. Ay, pero es que de repente me saltan chispas por dentro, es que parece que hay electricidad, como mal rollo, ¿no? Bueno, porque a lo mejor estáis vosotras o nosotras, estamos entrando en resonancia con esa persona desde su herida y se nos abre la nuestra. Entonces esto es súper importante que a partir de ahora lo tengamos en cuenta. ¿Cómo me siento con las personas? ¿Me está activando algo? ¿Me está pacificando? ¿Me está creando un ámbito de confort? ¿Me estoy sintiendo inquieta? Entonces observarlo, porque, y ya os digo, a veces como nos atraemos por resonancia, puede que estemos atrayendo parejas que nos abren esta resonancia, que estemos conectados por la herida. Entonces ahí hay una tarea, una labor que es uno a través del otro sanar la herida y luego nos podemos encontrar de otra manera. Luego hay muchas parejas que se encuentran a través de la herida, que esto es inconsciente, que después del momento del enamoramiento donde no vemos nada de esto, porque el momento del enamoramiento es un momento de ceguera, pues después del momento de enamoramiento, que además si dividís la palabra es en amor-miento, después de este momento inicial de todo chupi guay, empezamos a conectar con esa herida y o la miramos o esto no se mantiene. Y ahora, gracias a Dios, que podemos separarnos. Imaginaros nuestras madres y nuestras abuelas que no podían separarse y tenían que estar aguantando esto todo el tiempo. Yo conozco una situación que es que me produce muchísima tristeza, que es una mujer de cierta edad, que hace poquito le hice una lectura de registros acásicos. Ella es un amor, es bondad pura, y el marido tiene un montón de heridas. O sea, el marido es un señor incluso agresivo desde las heridas, y ella es bondad pura. Ella misma, una de las preguntas que hacía es: ¿por qué he tenido una infancia tan bonita, tan maravillosa, con mis padres, con mis maridos, con mis hermanos, y todos los aprendizajes me llegan a través de mi marido? Claro, cuando vas a ver energéticamente al marido, tú dices: oh, Dios bendito. ¿Y por qué esta mujer tiene que aguantar tanto? Claro, porque esta es una persona ya de cierta edad que dentro de sus creencias no está el separarse de su marido. Y realmente ella haría un acto de generosidad hacia sí misma, dándose ese permiso porque son incompatibles energéticamente, es poco. O sea, lo percibes y dices: Dios mío, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras, por lo menos, yo, por ejemplo, en mi familia fue la primera que me divorcié y aquello fue un cisma. Hubo parte de la familia que me dejó de hablar, porque ¿cómo te divorcias? Y yo, pues, ¿cómo no me voy a divorciar? O sea, mi marido es una persona, mi ex marido es una persona, era una persona excelente, pero había ahí choques, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a seguir así? Y, ya os digo, yo fui la primera, luego a partir de que yo abrí la puerta vinieron otros y en mi familia luego se me culpaba porque como Ana se divorció ahora le calienta la cabeza a los demás, y digo, pero si los demás son mayores que yo no le caliento la cabeza a nadie, que habrán decidido, habrán visto la puerta abierta y habrán dicho paso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos en otro proceso, ¿no? Y podemos permitirnos el separarnos de una relación si no conseguimos enmendarla. Otra es: yo enmiendo lo que está pasando aquí, yo rectifico, juntos vamos cada uno en la línea que tiene que ir y nos vamos encontrando en otro lugar y de otra manera. Y además las parejas cada vez más son como maestros y abren procesos terapéuticos, y entonces podemos estar pasando de una pareja a otra como parte de ese proceso terapéutico. Bueno, entonces hasta aquí lo que es el trauma emocional y lo que es el bloqueo emocional. Quedaros con la idea de que el trauma es como un barco que está amarrado a puerto y de ahí no lo mueve nadie, y un bloqueo es como un barco que está anclado en medio del mar y es más flexible, ¿no? Y después las creencias que se generan a través de todo esto tienen que ver con nuestro poder personal. Nuestro sistema de creencias
tiene que ver con nuestro sistema de poder personal. Y el poder personal nos habla de poder controlar, que además es muy importante para cuando hay un trauma o cuando hay un bloqueo emocional. El poder personal nos habla de controlar o influir, controlar e influir en las situaciones que vivimos. El poder personal es como yo manejo las situaciones que yo vivo. El poder personal no es mangonear a los demás, organizarles la vida, no. El poder personal es sobre uno mismo, es como yo puedo afectar, puedo influir, puedo controlar, puedo supervisar mi propia vida, las situaciones que yo vivo. El poder personal también tiene que ver con la capacidad de responsabilizarme de mi propia vida. Me responsabilizo de mi propia vida, soy coherente con lo que siento, con lo que pienso. Por ejemplo, cuando no estamos en poder personal, es más fácil verlo desde ahí. Voy a enumerar varias situaciones en las que obviamente no estamos en el poder personal cuando vivo en alguna de estas situaciones o en varias. Como os decía al principio, observar dentro de este marco teórico si nos está moviendo algo por dentro. Si de repente yo llegué aquí tan tranquila, guay, y ahora mira, tengo aquí una inestabilidad, una sensación, como os decía al principio, de malestar en el estómago, porque cuando ocurre ese malestar, que es lo que os explicaba, que me pasó ayer con el documental del pulpo, cuando ocurre este malestar es que algo ya está a punto de abrirse, o sea, ya tengo ahí ya una información interna que ya es visible. ¿Y cómo se muestra? Pues porque me molesta en mi cuerpo, me siento mal, me siento disgusto, me siento enfadada, lo puedo sentir físicamente en el cuerpo o emocionalmente me puedo sentir incómoda, enfadada, disgusto, no sé por qué, pero estoy de mala leche, me molesta todo. Entonces puede ser la forma de expresarse emociones o información interna que ya se está abriendo. Entonces nos vamos escuchando. Cuando estamos en ausencia de poder personal, cuando no estamos en nuestro poder personal, cuando estamos en el rol de víctima, que esto ya es conocido porque por todas partes se habla del rol de víctima, cuando estoy en el rol de víctima, cuando me estoy quejando todo el rato o incluso, que lo hablábamos el otro día en el club, cuando nosotros o alguien puede llegar a enfermar para llamar la atención. Dentro del rol de víctima también está el enfermar para llamar la atención. Comentaba el otro día una compañera de un caso, pues yo preguntaba, ¿conocéis personas que se hayan enfermado para llamar la atención, para tener cuidados? Y comentaba una compañera, decía, sí, yo conozco una persona que durante el día está todo el día encamada con malestar, con dolores de todo tipo, y llega la noche, se pone de punta en blanco y se va al bingo. Y se lo pasa genial en el bingo. Yo pues claro, durante el día llamando la atención y por la noche se va al bingo, que es una adicción. O sea, es que juntaba las dos cosas, ¿no? Durante el día estoy fatal y por la noche pues voy a vivir a través de la adicción que es el juego, ¿no? Otra forma de sentir que no tenemos nuestro poder personal es cuando buscamos culpables, cuando todo lo que me pasa es por culpa de fulanito y de menganito. Y yo estoy aquí tan pancha, pero todo lo que me pasa siempre es que es por culpa de alguien que me hace algo o que provoca algo o que promueve algo. Entonces ahí no estoy en mi poder personal, no estoy en mi poder interno porque le estoy dando el permiso a los demás o yo creo que los demás tienen el permiso para hacer algo que a mí me está afectando. Es que ponerle la culpa a alguien o buscar culpables de lo que me pasa a mí es darle ese poder personal a la otra persona. Es que por culpa de este no sé qué, por culpa del otro no sé qué, por culpa del otro no sé qué, por culpa de mi marido y por culpa de mi hija y por culpa de mi abuelo y por culpa del perro. Le estamos dando nuestro poder a esas personas. Buscar culpables es regalar el poder.